Padre nuestro, te damos las gracias por poder estar aquí este miércoles de nuevo, compartiendo tu palabra, gozándonos de tus promesas y sabiendo que, Padre, en ti somos más que vencedores, que no tenemos nada de qué afanarnos, porque, Padre, al final de cuentas, tú prometes en tus grandes y preciosas y bellas promesas que tú estás de nuestro lado y que nunca nos desampararás. Y Padre, nosotros podemos celebrar un Cristo vivo. Y Padre, nosotros nos veremos muy pronto de nuevo todos en la iglesia porque, Padre, tú lo estás haciendo. Y esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre vivirá. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre vivirá. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayaré. Llévame a la roca que es más alta que yo, a la roca que es más alta que yo. Desde el campo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayaré. Llévame a la roca que es más alta que yo, a la roca que es más alta que yo, a la roca que es más alta que yo. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este servicio de nuevo que estamos teniendo aquí en casa. Y quiero acordarles que ya va a cambiar. Sí va a haber un servicio de domingo, lo vamos a grabar el sábado para los que no puedan estar el domingo, porque sí vamos a abrir el domingo. Va a haber dos servicios en español, uno a las 10:15, de las 10:15 a las 11:25. Y luego otro de las
11:30 a las 12:40. 2 servicios. Vamos a tener el santuario arregladito para distancia social, con las sillas 6 pies de separados. Así que van a caber unos 35 personas. Dice ahorita el Estado que quieren cupo máximo de 25% en cosas así. El nuestro tiene un cupo de 144, entonces lo vamos a tener ahí por 35. Los que quieran venir, vengan, pero queremos que ustedes nos dejen saber, ya nos han dejado algunos, en cuál de los 2 servicios de español usted quiere estar. Van a ser iguales, la misma música, los mismos cantos, simplemente la diferencia es que el tiempo. Entonces ya nos han dicho algunos que quieren estar. Yo sugiero que si usted es una de las personas que viene a la escuela dominical, usualmente que llega al tiempo para la escuela dominical, que usted se ponga en la lista para el primer servicio, porque es el tiempo que ya usualmente llega, y déjenos saber. Y luego los que simplemente vienen al servicio, vengan también a su tiempo más o menos normal y estén ahí para el segundo servicio. Acuérdense que no van a poder entrar de antemano, van a tener que, si vienen, vengan a tiempo, pero no más temprano, porque vamos a tener que un grupo salga y el otro grupo entre, y va a haber ahí para lavarse las manos a la entrada, va a sentarse en su lugar, y luego al salir va a haber la caja que tenemos ahí atrás donde puede meter su ofrenda, pero para que no haya ningún ujier que venga y se acerque demasiado. Queremos hacerlo para que ustedes no se sientan con ningún miedo, yo sé que es difícil, nos han puesto en los medios qué difícil puede ser este virus. Y yo sé que hay personas en nuestra iglesia, como su servidor y su esposa, que ya no somos jovencitos, y yo sé que dicen, pero el Señor es el que al final de cuentas dice quién es más susceptible. Entonces yo quiero que ustedes se sientan cómodos, que vengan, que adoren. La Biblia nos dice que el amor perfecto echa fuera el miedo, y nosotros tenemos que venir, adorar, pero tomar precauciones. Y luego, mientras se está abriendo más la situación, volvemos más a un horario normal. Entonces, yo espero que planeen venir el domingo. Que si usted está sano en su salud y nosotros, ¿sabe? Es más peligroso ir a Walmart. Hay más gente en Walmart y más personas han tocado cosas en Walmart que ahí. Entonces, usted puede venir. Yo quiero que vengan. Ahora, si usted tiene alguna situación de salud que lo impide salir, todavía el servicio va a estar grabado para que lo pongamos como lo hemos hecho los últimos domingos. Pero este de miércoles, este es el último de estos. ¿Por qué? Porque vamos a estar allá en el santuario, empezando el miércoles que viene para el servicio de miércoles en la noche. Entonces no vamos a poder hacer ya esto. Entonces, pero sí el del domingo, para los que están todavía en casa por enfermedad u otra razón, van a poder seguir viendo el servicio de domingo. Entonces, yo quiero, por favor, anímese a venir a uno de esos 2 servicios. Déjeme saber cuál, para que yo ponga una lista y podemos ver si uno se está llenando demasiado u otra cosa. Estoy animado, estoy emocionado. Ya vamos a poder de nuevo vernos, y yo espero que en unas semanas cortitas ya podemos empezar de nuevo a darnos los abrazos que tanto nosotros animamos. Y cómo nosotros nos gusta poder saludar a los hermanos. Entonces, un paso a la vez. Entonces, vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos traes de nuevo delante de tu santa palabra. Y Padre, tú nos enseñas cómo tú quieres que nosotros tengamos una entrada amplia, una entrada abundante a tu reino celestial. Y te pedimos, Padre, que nosotros veamos hoy cómo tú tienes todo el futuro para nuestra victoria. Y nosotros podemos clamar con fe tus grandes y preciosas promesas. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hemos estado mirando el libro de Segunda de Pedro, vamos a estudiar todo este libro, estamos en el capítulo 1 y estamos tomando tiempo aquí para poner este fundamento de las grandes y preciosas promesas de Dios que Él nos da a todos nosotros que creemos en Él. Y hemos visto en este primer capítulo como Pedro, ya al punto de morir, ya al punto de que lo crucificaran boca abajo, ya al punto de acabar su carrera, nos quiere enseñar a nosotros cómo Él. Acuérdense, este es Pedro. Este es Pedro que tantas veces cayó, tantas veces metió como se dice, la pata en la boca, las cuatro patas en un jalón a veces. Cuántas veces Él negó al Señor, Él hizo esto, Él hizo lo otro. Pero Él sabía que Él también tenía una entrada abundante en el reino de los cielos y nos está enseñando a nosotros cómo. Si Pedro lo podía, también tú, también yo. Porque Pedro era un hombre igual que tú, igual que yo. Y nos habla de sus grandes y preciosas promesas y nos dice que las tenemos que tomar por fe y que sobre esa fe tenemos que edificar o añadir cosas. Y hemos estado viendo esas cosas. Vimos que a la fe se añade la virtud. La virtud es el querer hacer el bien. Que nosotros tenemos que tener una vida que dice, yo quiero hacer el bien. Y luego vimos que a la virtud se añade conocimiento, porque el conocimiento es saber qué hacer cuando quieres hacer el bien. Ahora lo haces. Y vimos que el conocimiento viene de conocer bien la palabra de Dios. Vimos la semana pasada que a ese conocimiento se añade el dominio propio y que ese dominio propio no es que yo me domine a mí mismo, sino como vimos en el libro de Santiago, es como un caballo y un jinete. Yo soy el caballo, el Espíritu Santo que mora en mí, como dice Pedro y también nos dice en los otros libros de la Biblia, el Espíritu que mora en mí, Él es el jinete. Y yo como un caballo puedo seguir lo que mi jinete quiere que haga o puedo rebelarme contra él, pero si me rebelo, yo no voy a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque el jinete es el que sabe el plan de la batalla. Yo voy a encontrarme en otro lugar y quizá me voy a herir, pero sí va a salir peor para mí. Entonces yo tengo que dejar que el jinete sea el que mueva las riendas y me ponga en la batalla donde Él quiere. Y ese es el dominio propio. Cristo haciendo tanto el querer como el hacer en nuestra vida y nosotros lo permitimos hacer. Pero dominio propio es una cosa de cada vez. Ahora dice, al dominio propio, dice aquí en el versículo 6, se agrega, dice la versión Reina Valera, paciencia. No me gusta la palabra paciencia aquí, porque no es, la palabra griega tiene un significado más activo. ¿Sabe? La palabra paciencia viene de la misma raíz que la palabra pasivo. Un paciente es alguien que deja que alguien le haga algo. Tú entras al doctor y te hace el doctor algo. Tú eres un paciente. Tú vienes, el doctor te mete la vacuna, el doctor te da tu antibiótico, el doctor te dice esto, te dice lo otro, y tú lo aceptas. Y la medicina que te pone, pues tú lo aceptas muchas veces sin ni preguntar qué es. Y si tú miras los comerciales en televisión, cada vez esas medicinas tienen efectos colaterales a veces que son peores que la cura que dan esas medicinas. Eso es paciente, viene de la raíz de la palabra pasivo. ¿Sabe? El Señor no nos quiere en las pruebas, no nos quiere pasivos. ¿Sabe? Hay muchas personas que son pasivas y nunca pecan, nada. Se encuentran todos en los panteones, en los cementerios. Están muertos ahí, no pecan, son pasivos. La palabra debe traducirse mejor perseverancia, y eso es perdurar. La palabra griega significa durar debajo de algo. Durar debajo de algo. Es lo que significa mantenerte debajo de algo. Que ese algo que está encima de ti, esa prueba, no te derrota, pero tú te mantienes. Lo que es perseverancia es dominio propio a la larga. El dominio propio es una vez, cada vez. La perseverancia es seguir teniendo el dominio propio hasta el final de la prueba o más hasta el final de la carrera. Entonces, no es suficiente controlarte una vez, porque no solo tenemos una prueba una vez.
Las pruebas vienen, las pruebas siguen y cuando esa se acaba va a venir otra. Las pruebas van a seguir toda tu vida. Cuando pasa esto de la coronavirus va a venir otra prueba y luego otra prueba y otra prueba y otra prueba y vas a seguir adelante hasta el día que el Señor te llame al hogar celestial. Tu vida va a estar llena, como dice Santiago, de pruebas diversas. El griego es pruebas de muchos colores. No todos tienen el mismo color, pero todos son pruebas. Entonces, la perseverancia es dominio propio a la larga. ¿Cómo nosotros podemos tener dominio propio a la larga? Voy a dar hoy 5 sugerencias, todas bíblicas, no son mis opiniones, no son cosas que yo digo así debe ser porque Thomas Whitehouse las ha encontrado útiles. Son cosas que encontraron útiles los que están en la palabra de Dios por la inspiración de Dios. Dios los dio. Si tú haces estas cosas, si tú mantienes esto, tú vas a tener perseverancia. Todos se basan en las promesas de Dios, las grandes y bellas promesas de Dios que vimos en 2 de Pedro 1:4. Entonces vamos a entrarle ahorita a las cosas que nosotros tenemos que hacer para perseverar. La primera se encuentra en 1 de Corintios capítulo 9. Yo quiero que todos volteemos a 1 de Corintios capítulo 9, a los últimos versículos del capítulo. Yo voy a mirar específicamente el versículo 26 y 27, pero el contexto es ese. Pablo está hablando diciendo que la vida espiritual es como un concurso de atletas. Y puede ser una carrera, puede ser una pelea de box. Él menciona las dos aquí. Dice, por ejemplo, el versículo 26, dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire. Entonces Pablo aquí menciona 2 eventos atléticos. Menciona una carrera. Dice, yo no corro por donde quiera, yo corro como debo correr en una carrera. Y luego dice, yo peleo, no golpeando al aire. ¿Sabe? Un buen boxeador, cada golpe tiene que contar. Y luego dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, disciplino mi cuerpo, es lo que básicamente dice ese versículo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice Pablo, venga a ser eliminado o descalificado. Entonces lo que Pablo está diciendo es esto. Pablo no está diciendo que puede perder su salvación. Nosotros sabemos, somos salvos por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz. Él murió a pagar por todos nuestros pecados y nos da vida eterna a todo aquel que en Él, dice Juan 3:16, cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Nos dice Efesios 2:8 y 9 que somos salvos por la gracia, no por nuestras obras, ¿verdad? Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ustedes todos saben esto, y si no lo saben, eso es lo que la Biblia dice. Tú te salvas, tú estás yendo a la presencia de Dios cuando mueres, no porque tú hiciste cosas buenas, pero porque tú pusiste tu fe en Jesucristo, quien hizo el pago completo por tus pecados. Ese es el evangelio que Pablo ya había aceptado. Él sabía que nada lo podía separar del amor de Dios. Él sabía que no iba a ir nunca al infierno. Él sabía que él era un hombre salvo. Pero aún así, él dice aquí que podría ser descalificado. ¿De qué? ¿Del cielo? No. De la carrera. Él está corriendo como todos nosotros una vida que es una carrera o una pelea. Y él dice, yo podría correr y traer a otros y que ellos corran, y al final de cuentas, si yo no gano, yo voy a quedar perdido, no perdido, pero perder la carrera. Yo voy a no recibir, dice, la corona, dice este pasaje en 1 de Corintios 9. Dice, hay una corona para todos los que tienen victoria. Entonces Pablo dice eso, yo disciplino mi cuerpo. Y cualquier persona que ha hecho atletismo sabe qué importante es la disciplina. Yo me acuerdo, a mí me gusta mirar el boxeo. Yo me acuerdo hace años cuando estaba en su apogeo el peleador Durán. Durán era manos de piedra, y Durán era un boxeador que era conocido como casi invencible hasta que Sugar Ray Leonard por fin le ganó en su segunda pelea.
Pero antes de eso, Durán nunca había perdido una pelea y se le llamaban Manos de Piedra. Y él era uno que daba miedo cuando entrabas al ring con él. Yo vi un programa de televisión cuando lo estaban entrenando para una pelea. No me acuerdo cuál era la pelea. Pero él estaba haciendo esos ejercicios donde te pones en el piso totalmente acostado y luego te levantas y te sientas y te pones acostado y te sientas. Y mientras él estaba haciendo cientos de repeticiones de ese ejercicio, tenía un hombre fornido, un hombre fuerte que le estaba golpeando en el estómago. Mientras él estaba haciendo el ejercicio, le estaba golpeando y golpeando y golpeando. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él entraba al ring, él iba a tener un oponente, un contrincante que iba a venir contra él y le iba a tratar de golpear el cuerpo. Entonces él quería estar ya con un estómago tan fuerte, un abdomen tan fuerte que no lo sentía. Que si venía el enemigo y le pegaba en el cuerpo, él podía ir adelante con sus manos de piedra y boxearle. Y Durán era uno de los mejores. ¿Por qué? Porque él entrenaba, disciplinaba su cuerpo para ganar. En nuestra vida espiritual, claro que no vamos a hacer que alguien nos pegue el estómago, pero disciplina es necesaria. ¿Qué tipo de disciplina dices, pastor? Yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces tú oras? ¿Tienes hábito de tiempos regulares de oración? No simplemente oras como Pedro cuando estaba ahogándose en el agua. ¡Ay, ayúdame! Muchos así somos los que oramos así. Cuando necesitamos algo, de repente se nos acuerda orar y oramos. ¿Cuántos de nosotros disciplinamos a tener tiempos diarios de oración, de ayuno? ¿Cuántos ayunamos? ¿Cuántos tenemos tiempo? Yo sé si usted tiene un problema médico, quizá no puede ayunar completamente, pero puede ayunar de unas cosas, o ayunar de una cosa que no sea comida, quizá una forma de entretenimiento, otra cosa así. No que sean malas en sí, pero simplemente para disciplinar tu tiempo, tu cuerpo. Y ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Cuando Durán lo hacía como boxeador, era entrenamiento. No era la batalla. Él no empezó a disciplinarse cuando entró al ring y de repente hay alguien contra él y él, ahora, ¿qué hago para que no me duela? Él ya se había preparado de antemano para la batalla, entrenándose, leyendo su Biblia, entrenándose, nosotros como cristianos digo, leyendo su Biblia, él entrenándose, brincando cuerda, entrenándose que le peguen la barriga, entrenándose dándole golpes a la bolsa, entrenándose cuando no había batalla, él se entrenó, pero para que cuando hubiese batalla, él ya estuviese preparado. Ahora, desafortunadamente, ahorita ya estamos en el tiempo de una batalla, estamos en esa cosa del coronavirus, pero ¿sabe qué? En esta batalla también el Señor nos ha provisto a muchos de nosotros la oportunidad para entrenar. Estamos en casa, podemos empezar a poner un cuarto de oración, un tiempo de oración, podemos empezar a ayunar, ¿sabe? Yo sé que muchos de nosotros estamos teniendo el problema y yo he visto en Facebook y en otros lugares la gente que dice, ahorita el refrigerador, entra al refrigerador no por hambrientos, pero por aburridos y van a salir todos mirándose como el hombre Michelin de las llantas. Entonces, ahorita es el tiempo para empezar a poner hábitos. Un hábito es una cosa que tú haces, sea buena o mala, que tú haces simplemente por hacerla. La gente que fuma, la gente que hace esas cosas, las hace sin pensar ya, simplemente las hace. ¿Por qué? Porque han tenido mucho tiempo de hacer hábito. Ahora es tiempo para hacer hábitos buenos, hábitos de disciplina. Pablo lo hizo. Y si Pablo, el apóstol Pablo, quien era uno de los héroes de la fe, si él tenía preocupación de ser descalificado, ¿cómo yo puedo pensar que yo no tengo que hacer lo que él hace? ¿Quién soy yo si Pablo tenía que hacer esto? ¿Qué del pastor Whitehouse o qué de usted? Es ahorita el tiempo para desarrollar buenos hábitos espirituales.
para que cuando de veras venga una prueba aún más dura que esta, tú ya tienes el hábito, tú ya tienes la idea bien. Y sabe que la cosa es que Satanás siempre va a poner cosas buenas que nos distraigan de hacerlo mejor. Otra atleta que yo vi una vez, una de estas jóvenes que patina en el hielo, hace todas las piruetas y todo eso en el hielo, y ella la estaban entrevistando en un programa de televisión y le preguntaron, usted sabe, esas jóvenes que hacen eso, son jóvenes y bien bonitas porque el cuerpo la tienen ejercitada y toda bien, y tenía una cara bien linda, una mujer bien bonita. Le preguntaron, ¿tienes novio? Y ella miró a la persona que lo estaba entrevistando y dijo, ¿novio? Dice, yo no tengo tiempo para novio. Yo voy a la escuela como tengo que, porque todavía soy adolescente, tengo que estar en la escuela, y luego, además de eso, tengo mis quehaceres, y luego yo tengo que practicar 7, 8 horas al día, entrenando para las Olimpiadas de invierno, que van a venir. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar la medalla. Ahora, ¿hay algo malo en que ella tenga novio? No. Ese es lo que dijo desde el principio Dios, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, es una cosa buena, una cosa de Dios, que el hombre y la mujer se junten y empiecen y se casen. Y no es mal hacer una pareja, ¿sabe qué? Ella tenía una meta. Ella quería victoria, ella quería una corona. Y ella dijo, esto es bueno, novio, bueno. Pero para mí en este tiempo de la vida lo que yo quiero es victoria. Yo quiero ganar y voy a poner por al rato lo bueno al lado para concentrar en lo mejor. Para ella la victoria y la corona olímpica le valía más que una relación que probablemente a su edad hubiera sido temporal, porque muy pocos se casan con los novios que tienen en la prepa. Entonces, ella, como nosotros, ¿qué es lo importante en tu vida? ¿Y qué es lo temporal? La corona que Dios nos va a dar es eterna. Y nosotros debemos estar poniendo el énfasis en la disciplina que nos va a dejar no ser descalificados para esa corona. Yo quiero que tú pienses, ¿cómo yo voy a meter en mi horario esto? No tengo tiempo. Pues entonces saca otras cosas que quizás sean buenas, pero no tan buenas como la corona eterna que Dios te va a dar. Por segunda parte, andad en el Espíritu. Ahora, ya nos dijo Pedro en Primera de Pedro que el Espíritu mora en nosotros, que somos copartícipes de la naturaleza divina. Pablo nos dice en el libro de en el libro de Gálatas, capítulo 5, nos habla de este Espíritu y nos dice así en el versículo 16 al 18. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no, dice aquí, lo pone como mandamiento, pero el griego no es un mandamiento, es una consecuencia. Debería leer, andad en el Espíritu y no le darás satisfacción a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen uno al otro entre sí para que no hagáis lo que queréis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estarás debajo de la ley. Dice aquí Dios en el versículo 16 que debemos andar. ¿Qué es el andar? El andar es ir paso por paso en el Espíritu. Dice que en ti hay dos potencias que se pelean el uno contra el otro. Uno es tu carne, otro es el Espíritu animado por el Espíritu de Dios. Y que nosotros debemos estar andando no en la carne, sino en el Espíritu. Ahora mira,
Muchos lo ponen al revés. Dicen, si tú haces esto y haces esto y haces esto y haces esto, tú vas a ser santo. Gálatas nos dice distinto. Gálatas dice, el Espíritu te va a dar fruto. Eso es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Esto viene antes de eso. Dice, tú tienes simplemente que andar en el Espíritu. Eso es, hacer la decisión de, ¿qué es el andar? El andar es tomar un paso y luego otro 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 paso. Yo ando en el Espíritu mientras yo sigo tomando pasos bajo, aquí nos dice, ¿verdad? El versículo 18, la guianza del Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, no está debajo de la ley. Entonces, si yo quiero perseverar, cada paso que yo tomo tiene que ser un paso guiado por el Espíritu. Yo puedo tomar la opción de ser guiado por mí mismo, mi carne, o guiado por el Espíritu. Los dos pelean, nos dice aquí. El Espíritu desea esto, la carne desea lo otro. Hay un cuento de que dan los indígenas, o daban los indígenas aquí en Estados Unidos. Un padre le dice a su hijo, dice, en ti hay dos lobos. Y los lobos están peleando, un lobo que quiere que hagas el bien y un lobo que quieres que hagas el mal. Y el niño dice, ¿cuál lobo gana, papi? Y el papi dice, el lobo quien tú le das de comer. Y nosotros tenemos que ser, ¿cómo yo como en el Espíritu? Yo como en el Espíritu yendo detrás de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la comida espiritual que yo tengo. Como pastor, yo apacento mis ovejas cuando yo les doy de comer de la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que andar en el Espíritu. Ahora, el Espíritu entonces da fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto viene en su temporada y a su tiempo. El fruto no lo hago yo, el fruto lo da Dios. Dice Pablo, yo planto, Apolos riega, pero Dios da el crecimiento. Pero el fruto viene paso por paso. Mi esposa tiene, ahí en nuestro jardín, tiene árboles de papaya. Y los árboles de papaya que ella tiene dan maravillosas papayas que algunos de ustedes han comido y han gozado de las papayas que ella... Pero yo he visto, las papayas comienzan con una cosita que sale apenas en el árbol y empiezan a crecer paso por paso por paso. No hay una noche donde empiezan chiquito y luego el día siguiente ya son papayas maduras. No son así. La papaya crece mientras tú riegas, mientras tiene su agua, mientras tiene su sol, el fruto crece, pero paso por paso. Yo tengo que andar en el Espíritu. Mira que no dice que resbale en el Espíritu, es una cosa que yo tengo que tomar paso por paso. Mira que no dice que yo brinque en el Espíritu, donde yo brinque 3 o 4 o 5 pasos a una vez. No dice que yo de repente voy a empezar niño y volver adulto en el Espíritu en un solo paso. Es una cosa de andar. ¿Cómo digo? Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no me salvo por mis obras, yo me salvo porque Cristo pagó por mis pecados y yo pongo fe en Él y Él me da un don de salvación. Pero luego dice el versículo 10, dice, somos, los que ya somos salvos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, cuando nos salvamos, para buenas obras, las cuales Él ordenó de antemano para que nosotros, ¿qué? Andásemos en ellas. Entonces, este día, Dios tiene, desde el momento que tú te levantaste hasta el momento que tú te duermas esta noche, y lo mismo mañana y el día siguiente hasta el final de tu vida, Dios ya tiene preordenados para ti cosas que Él quiere que tú hagas. Cosas buenas, buenas obras que Él quiere que tú hagas. Y nuestra obra, nuestro trabajo, que Dios nos va a ayudar con su palabra y todo eso, acuérdense, Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos va a guiar para que nosotros, entre todas las opciones que nosotros tengamos, Él nos promete enseñar cuál es la cosa que nosotros debemos hacer en este paso.
A veces nos da una vista, unos pasos adelante, pero usualmente no muy clara. Yo no sé lo que va a pasar el mañana. Pero el siguiente paso, usualmente, no solo usualmente, Dios me va a dejar saber. Si yo le pido sabiduría, Santiago 1:5, Él me lo va a enseñar. Entonces, mi cosa es sí preparar de antemano las cosas que se necesitan planear, acordando que esos planes quizá pasen o quizá no. Es bueno si va a venir un huracán o un terremoto que yo planeé tener un poco de comida en mi casa o que yo agarré agua y no espere hasta el momento que está el huracán ya encima de mí para, ay, ahora ¿cómo no tengo pilas para las linternas? No, es bueno planear. Proverbio nos dice que como las hormigas que planean para el invierno. Hay cosas generales que podemos saber del futuro, pero el siguiente paso, Dios quiere que yo ande y le pida en oración, por eso orar sin cesar. ¿Qué quiere Dios que yo haga en el siguiente paso? Y Él promete, si yo le pido sabiduría, Él me lo va a enseñar. Entonces, andar en el Espíritu es eso, es decir, al Espíritu que mora en ti. ¿Qué quieres que yo haga? Este paso, y luego este, y este, y este, y este. ¿Y sabe qué? La prueba, esta prueba, la del coronavirus, comenzó, yo me acuerdo, estábamos en el campamento en marzo, luego regresamos y cerró la iglesia y todo ha seguido desde ese punto en adelante y van a ser 40 días muy pronto. Nosotros no sabíamos cuánto tiempo y qué iba a pasar y todo eso, pero cada paso Dios nos lo guió y ahora estamos en este punto donde estamos. Entonces nosotros tenemos que pensar así. Nosotros no brincamos de un punto a otro, lo caminamos día tras día. Entonces, andar en el Espíritu. No te preocupes del mañana. Tú preocúpate de hacer la voluntad de Dios hoy, ahorita, en este tiempo. Y luego mañana se preocupará de sí mismo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, disciplina tu cuerpo, haz hábitos. Segundo, anda en el Espíritu. Tercera, confiesa inmediatamente cuando caes. La verdad bíblica es esa. Solo hay un corredor en toda la historia que nunca cayó en la carrera. Y ese fue Cristo Jesús. Cristo Jesús vivió y lo vivió como hombre. Nosotros sabemos que Cristo nos dice, Hebreos 4:15, Él fue probado en todas las cosas como nosotros, pero nunca pecó. Entonces, Él corrió todas las pruebas que nosotros vamos a correr. Él fue tentado en el desierto por 40 días y nunca pecó. Con el diablo mismo, ¿sabe? Yo no creo que el diablo a mí me ha tentado nunca. Él no ha puesto atención en mí. Él manda un demonio aprendiz para tratar conmigo, porque Él está tratando con alguien mucho más importante. El demonio mismo, el diablo mismo trató con Cristo y Él lo probó, lo tentó por 40 días, y nunca cayó. No solo 40 días, Él lo tentó y lo probó toda su vida, desde el momento que nació hasta el momento que Él murió en la cruz, y nunca cayó. Y eso me enseña a mí que se puede, porque Él no lo hizo por Dios. Sí era Dios, pero Él nunca usó sus poderes de Dios para su propia conveniencia. Era la tentación que Satanás le quería dar en el desierto, que Él usara sus poderes de Dios para darse de comer, para protegerlo. No, Él dijo, no, yo estoy dependiendo, yo estoy viviendo como humano. Yo podría hacerlo, sí. Estoy dependiendo como humano de mi Padre Celestial. Así tenemos que nosotros. El problema es, entonces, cuando nosotros pecamos, no podemos culpar a Dios que me dio una muy dura. Porque nosotros no la hemos tenido tan dura como Cristo. Ninguno de nosotros. Si caemos, es culpa nuestra. Entonces, nos dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Cristo, pequé, ahora estoy bien. No, confesar significa decir lo mismo que Dios sobre ese pecado. ¿Qué dijo Dios sobre ese pecado? Primero, que era suficientemente importante ese pecado que si ese hubiera sido el único pecado en el mundo, Él hubiera tenido que morir por él para pagar. Ese pecado, no importa, nosotros podemos decir un pecado chiquito, un pecadito, un pecadillo. Ese pecado tan grande como cualquier otra le puso un clavo en las manos
de Cristo, en las manos de Cristo cuando Él estaba en la cruz. Entonces, ¿qué es confesar? Mirar nuestro pecado que nosotros queremos limpiar de blanco y decir, ese pecado fue suficientemente horrible para poner a Cristo en la cruz. Pero segundo, ese pecado es perdonable. No dejes que ese pecado te ponga en desesperación. Satanás quiere que tú mires ese pecado y digas también, Dios ya no me puede usar. Yo estaba corriendo la carrera, ya caí, ya perdí. No, Dios te levanta, Dios te limpia y te limpia de toda maldad, te perdona y tú corre de nuevo. Si tú caes y vas a caer, Primera de Juan antes de este versículo nos dice, si tú dices que no tengo pecado, mientes. Vamos a caer, Cristo fue el único que no cayó. Él sabe más que tú lo que es perdurar bajo un pecado. Él sabe cuán duro es. Él es tocado por tus debilidades, nos dice Hebreos 4:15. Y Él dice, ¿sabes qué? Simplemente admítelo. Admite qué horrible fue este pecado. Admite que ese pecado me mandó a la cruz. Admite lo que es una cosa que te derrotó. Y yo te perdono y te limpio. Te levanto y sigue corriendo. No dejes que tus caídas te desesperen. Siempre hay medicina para esa caída y se llama la confesión. Dios te va a usar. Quizás el curso para ti cambie un poco, pero nunca tienes que ser derrotado. Cuando Pablo dijo en Romanos que somos más que vencedores, le estaba hablando también a personas que se habían caído muchas veces. Aún Pablo sabía, todos hemos caído. Pero si venimos al limpiador de nuestras almas, Él nos limpia, nos levanta y nos pone de nuevo a correr. No dejes que Satanás te distraiga con desesperación. Pero también acuérdate que los pecados que nosotros pensamos que son los terribles, a veces los que no pensamos tan terribles, para Cristo eran los que más daño podían hacer. Cristo dio la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, el publicano. Y dicen, estaban dos personas en el templo, un cobrador de impuestos, que en esos días eran ladrones, como yo creo también a veces hoy. Esos eran ladrones y estaba él sabiendo cuántas personas él había estafado y no podía ni mirar al cielo, nos dice, pero estaba mirando a la tierra y diciendo, ay Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y había un fariseo, guardador de la ley, que estaba, Dios, te agradezco que yo no soy como ese pecador. Ahora, nosotros pensaríamos que el orgullo y la autojusticia de un fariseo no eran tan malos pecados que quitar el dinero de viudas y huérfanos que estaba haciendo este cobrador de impuestos. Pero Cristo nos dice que el que salió justificado era el que tenía el pecado que nosotros consideraríamos el más grande. Pero para Cristo a veces el pecado más peligroso es el pecado de orgullo, el pecado de yo pienso que soy tan bueno, el pecado de autojusticia, el pecado que dice yo soy mejor que estos. ¿Por qué? Porque Cristo nos quiere enseñar lo que Pablo dice. Es un dicho fiel, que Cristo vino a salvar pecadores, del cual yo soy el principal. Entonces, para repasar, primero, ¿verdad? Disciplina nuestro cuerpo. Segundo, anda paso por paso en el Espíritu. Tercera, confiesa inmediatamente cuando caigas. 4, mantén gozo bíblico, gozo individual en la prueba. Vamos a regresar unos 2 libros aquí, al libro de Santiago, el capítulo 1 de Santiago. Y ustedes todos conocen el versículo que está en Santiago, regresar de segunda de Pedro, primera de Pedro y luego Santiago, donde nos dice que contemos como sumo gozo cuando caigamos en diversas tentaciones o pruebas,
y el griego cuando dice diversas, dice pruebas de distintos colores, multicolores. Las pruebas no son todas iguales y dice que nosotros lo debemos contar no solo como gozo, pero como sumo gozo cuando caigamos en las pruebas. Dice, cuando tú estás pasando por esto del coronavirus, cuando tú estás pasando una pérdida, cuando tú estás pasando estas cosas, cuéntalo como gozo. ¿Por qué? Nos dice el versículo, mas tenga la paciencia, versículo 4 de Santiago 1, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice Santiago, la razón que Dios te da la prueba es para que crezca tu paciencia o tu perseverancia. Estamos hablando aquí la misma cosa, la palabra griega. Y tu perseverancia, mientras se completa, te va a dejar a ti no teniendo ninguna falta. Dios promete que esta prueba está en ti, sea el coronavirus o cualquier otra prueba, para que al final de cuentas no te falte nada. Pablo dice lo mismo, ¿verdad? Dice que todo obra para bien, Romanos 8:28, al que ama al Señor, al que es llamado de acuerdo a su propósito. ¿Para qué? Para que al final de cuentas tú salgas como Cristo, versículo 29 y versículo 30. Tú seas como Cristo. ¿Qué le faltó a Cristo? ¿Qué falta de gozo tenía Cristo? Aún en la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces Cristo tenía gozo. Dice, mi gozo os doy. No como el mundo da doy. Entonces, ¿qué es esto? La prueba es una prueba. Es algo duro. Por eso se llama prueba. Pero nosotros lo debemos contar. Y el contar es un término bancario. Como si fuera gozo en nuestra cuenta. Como si fuera algo bueno. ¿Por qué? Porque el resultado final de esa prueba es que no nos va a faltar nada. He dado este ejemplo ya regresando de nuevo a las bofetadas en la nariz y al boxeador. Vamos a regresar de nuevo a este ejemplo y lo he dado muchas veces antes, pero lo voy a repasar. Vamos a decir que regresamos este domingo a la iglesia y usted viene a la iglesia, estamos sentados todos con, si trae su mascarita, pero a usted se le está cayendo un poco la mascarita y le enseña la nariz. Y yo como el pastor estoy mirando y veo que su nariz, y yo salgo del púlpito y bajo para abajo y doy una gran bofetada a su nariz que se está enseñando ahí y sangra su nariz y le enrojece la máscara y la blusa o la camisa se la cubre de sangre y luego yo regreso y sigo predicando. ¿Y qué vas a hacer tú? Yo no te culparía nada si tú dijeras, ay, ese pastor se volvió loco, yo me voy a otra iglesia. Yo voy a ir a la iglesia bíblica o a la bautista de allá a la esquina o a Christ the King, Church of the King, que está a una cuadra o la que sea. Yo voy a hacer una de esas cosas porque mira qué hizo ese pastor, en medio de nada bajó y me dio un golpe en la nariz y me pegó y me arruinó la máscara y me arruinó mi camisa o mi blusa. ¿Y qué hice yo? No hice nada. Pero ¿qué pasa si al principio del servicio del domingo, antes de pararme a predicar, yo dije, ¿sabe qué? Me llegó a mí un cheque un poco más grande del que esperaba, me llegó $1,000,000 y yo no lo necesito, yo quiero regalarlo. Yo voy a regalarle este $1,000,000 a la persona que yo durante el servicio le dé una bofetada en la nariz. Y yo creo que va a haber algunos de ustedes que van a estar así con sus narices. Quizá algunos de los jóvenes se van a pintar un blanco aquí con una marca roja para ir, van a poner, aquí pastor, aquí estoy. ¿Porque qué? Porque ustedes saben, si les cae a ustedes la bofetada en la nariz, sus problemas financieros están resueltos para toda su vida. Tienen $1,000,000, pueden comprarse un carro, pueden pagar su casa, pueden pagar sus deudas, pueden comer, pueden hacer lo que sea, porque $1,000,000, aún hoy, $1,000,000 va muy lejos, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay personas que estarían esperando, por favor, pastor, a mí, y yo vengo y ¡pum! Y la misma sangre sale, y la máscara se le arruina, y la blusa, y la camisa, y usted tiene una sonrisota. ¿Por qué? Porque esa prueba la está contando gozo. ¿Por qué? Porque usted sabe
de acuerdo a sus finanzas, que ya no le va a faltar nada. Las pruebas son así. Dios promete que nuestras pruebas son para nuestro completamiento. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice en el Salmo 23, y lo hemos visto, que Dios nos hace recostar, reclinar en los pastos verdes y junto al agua calmada, pero también nos dice el Salmo que nos lleva por el valle de la sombra de la muerte. ¿Sabe por qué nos lleva por el valle de la sombra de la muerte muchas veces? Porque al otro lado del valle es donde está el pasto. Al otro lado del valle es donde está el río de aguas. Yo tengo que llegar ahí. El pastor lleva sus ovejas por esos lugares porque sabe dónde están los pastos. Si tú quieres llegar al pasto, tienes que pasar por el valle porque ahí está el pasto. Nosotros, si queremos crecer en Cristo, tenemos que pasar las pruebas. Si no pasamos las pruebas, nos vamos a quedar egoístas y nos vamos a quedar sin fe y nos vamos a quedar débiles. Dios pone las pruebas para que nosotros lleguemos al punto donde seamos cabales, no faltándonos nada. Entonces, yo tengo que contar esta prueba como su resultado final. Cristo hizo lo mismo. Esto no es una cosa solo para mí. Nos dice Hebreos 12:2, ¿verdad? Que Cristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque Él miró el gozo puesto delante de Él. Si eso era motivo para Cristo, puede ser motivo para mí. Entonces, yo paso la prueba porque yo veo el resultado final. Entonces, yo sé que esa prueba me va a traer completamiento y no me va a faltar nada. Y con eso está unido la última cosa que quiero ver hoy, y eso es: guarda tu meta en mente. Tienes que acordarte de la meta. De nuevo, regresando al atletismo, yo sigo el fútbol americano, pero lo mismo en el soccer o cualquier deporte de pelota. En un lado de la cancha hay un gol, en el otro lado hay otro gol, y mi equipo siempre trata de meter la cosa en su gol. En el fútbol americano hay otro equipo que viene en contra de mí, que están tratando de parar que yo entre ese gol, y van a hacer cosas duras, me van a taclear, me van a tirar, me van a pegar, van a tratar de hacer lo que ellos puedan para que yo no llegue al gol. Me va a doler llegar al gol. Pero todos los equipos de fútbol americano siempre, cuando empiezan en su 20 o en su 5, en su 10 yardas y luego tienen que cruzar todo el camino, ay, va a ser duro, va a ser duro, va a ser duro, va a ser duro, y quedan derrotados. No, todo equipo dice, ¿sabe qué? El gol lo puedo hacer. Ahora en un juego de fútbol, quizá los dos equipos estén casi iguales en fuerza y muchas veces no lleguen al touchdown. Pero en esta batalla no son iguales los equipos. El equipo de Dios siempre tiene más fuerza que el equipo de Satanás. Si tú quieres llegar al gol, Satanás no te puede parar. Ahora, él se va a mirar bien fuerte y él te va a poner una cara bien fea y va a decir, tú no puedes y tú no puedes. Pero Dios promete que tú puedes. Entonces, nunca te olvides, no dejes que ni la desesperación, ni el horror de cómo se ve el otro equipo, ni las voces con que te gritan, que ninguna de esas otras cosas te haga olvidar que tu meta es llegar al gol, llegar al otro lado de la cancha y disfrutar de la victoria que para ti es segura. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú no tienes que perder nunca. Entonces, eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? El gol, o en Hebreos 12:1. Corre la carrera con paciencia. Ya dijo en el capítulo 11, ya hay un sinnúmero de testigos en el Antiguo Testamento que dicen, lo puedes hacer, porque eran hombres como nosotros y ellos lo hicieron. Ahora nosotros podemos correr igual que ellos.
¿Cómo? Mirando a Cristo, como vimos. Cristo lo hizo. Pero Él era Dios, Él era Dios. Sí, pero acuérdate, Él corrió como hombre. Por eso nosotros lo debemos mirar. Porque el mismo poder que tuvo Él para correr aquí en la tierra lo tienes tú. Y tú nunca vas a pasar pruebas tan duras como las que pasó Él. Y Él llegó al fin. Tú puedes porque tienes el poder de Él morando en ti. Y tú eres, si te lo consideras, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Mira a Jesús, nos dice Hebreos 12:2. El autor y consumador de nuestra fe. Míralo, el que lo comenzó nuestra fe y es el que lo va a ¿qué? A consumir, a consumar, digo. Él lo comenzó, Él lo acabará y Él será el ejemplo. Que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Acuérdate del premio. Sí va a haber un premio. Vemos en Santiago 1:12, después de que él habla de por qué debemos contar como gozo esa tribulación, nos dice en el versículo 12 del capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, la dificultad que le está cayendo encima. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te promete, si tú resistes, Dios te promete una corona. La salvación ya la tienes, la corona todavía no. La corona no la tienes hasta que ganes la carrera. Pero si tú ganas la carrera, si tú pasas la prueba, si tú pasas los obstáculos y llegas a la meta final, tú ganas la corona. Si lo haces con amor. Si no lo haces con amor, nos dice tanto aquí como en 1 Corintios 13:3, no te aprovecha nada. Si lo haces por orgullo, si lo haces con crujir de dientes y ay, ¿por qué tengo que correr esta mugre carrera? No esperes corona, porque parte de las reglas es que esta carrera se tiene que correr en amor. Amor para Dios y amor para los que Dios pone, porque lo que haces a los menores de esto, me lo haces a mí. Entonces, tú corre, tú pasa las pruebas, mira siempre a la meta. Si te caes, confiésalo, levántate y sigue corriendo. Entrena, fortalece tus hábitos, todo eso. Y al final de tu vida, dice Pedro en el capítulo 11, del versículo 11, digo, del capítulo 1 que estamos leyendo, segunda de Pedro, dice, tendrás una entrada amplia al reino de los cielos. Dirá Dios, como dice Cristo en sus parábolas, bien hecho, siervo amado mío, entra en el gozo de tu Señor. Aquí nos dice, te dará la corona. Pablo nos dice lo mismo en el pasaje que vimos, 1 Corintios 9. El que gana, recibe la corona. Sabe que al final de la vida, Hebreos nos dice, es dado al hombre una vez morir y luego el juicio. Y pensamos de un tribunal. No, ese juicio ya lo tomó Cristo en la cruz. Este es el juicio del premiador. Cuando nos acabamos la carrera y venimos delante del juez que ha mirado nuestro atletismo espiritual, y nos pone las hojas de laurel espirituales, para decirlo así, la corona de vida, y dice, entra en el gozo. ¿Sabe que no hay nada más gozoso que la victoria? La victoria es una cosa gozosa, ¿verdad? Nosotros podemos todos tener eso si agregamos a nuestro dominio propio perseverancia. Entonces yo les pido, hermanos, esto vale la pena. No dejes que esta prueba te tire al piso con desesperación. Mantente bajo ella, persevera, porque al final hay una corona de gozo que te espera. Hay una entrada amplia en el reino de los cielos. Esta carrera se acabará. No te des por vencido antes. ¿Sabe? Pablo en 2 de Timoteo ya estaba a punto de que le quitara la cabeza a Nerón. Y él pudo en ese punto decir, ya tengo la corona. Pero nosotros todavía nos falta carrera. Y si nosotros no cruzamos bien esa meta, sí iremos al cielo, como dice 1 Corintios, como si por fuego. Pero perderemos la corona. Y yo he visto carreras. Vi una de las que le dicen el Ironman,
donde la gente nada y luego hace ciclismo por 100 millas, 110 millas y luego hace un maratón. Y había una carrera de mujeres que acabaron de nadar y una mujer salió adelante, corrió todos los 110 millas de bicicleta y estaba bien adelantada y luego empezó a correr, corrió y estaba a metros de la meta y le fallaron los pies y se cayó al piso y empezó a arrastrarse, y la mujer que toda la carrera había estado en segundo lugar detrás de ella todavía corrió y la pasó y ganó. Tú no tienes que ser esa mujer que no pudo hacer los últimos 10 metros, porque tú tienes el poder infinito del Espíritu Santo. Pero tienes que correr hasta llegar. Nunca dejes que baje tu guardia. Nunca dejes que cuando te caigas no te levantes. Tú puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin Él, Juan 15:5, nada puedo hacer. Esta prueba no es algo que le tomó a Dios desprevenido. Es un obstáculo para que tú ganes, para que tú recibas la corona. Cuéntalo como sumo gozo, porque al pasarlo serás cabal faltándote nada. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra. Tú dices que el que guarda este libro de la ley para hacerlo, al final de cuentas prosperará y tendrá éxito. Te pido, Padre, que nosotros perseveremos en todo lo que hagamos. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente